En este día, Padre, en el nombre de Jesús, vuelve tu mano sobre cada uno de nosotros y quita todas nuestras impurezas, nuestras escorias. Te pido que tu palabra en esta tarde trabaje en cada corazón, en cada mente. Pon en cada uno de nosotros, Señor, un corazón hacedor de tu palabra y no oído olvidadizo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Bendice esta palabra en los hermanos y hermanas que la van a escuchar ahorita, pero los que la van a ver tarde, Señor. Permite, Padre, que esta palabra penetre las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierna, Padre, los pensamientos de cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, queda un momentito más de pie para reverenciar la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, verso del 16 al 21. Vamos a robar un momentito más de pie. Juan capítulo 3, verso del 16 al 21. Juan 3, versos del 16 al 21. Juan capítulo 3, versos 16 al 21. Evangelio de Juan capítulo 3, verso del 16 al 21. Estoy seguro que muchos pueden decir de memoria este verso de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, vamos a decir el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Palabra de Dios. Amén, para el pueblo de Dios. Puede sentarse, mis queridos hermanos y hermanas, en esta tarde. Quiero comenzar una serie en esta tarde. Durante este mes vamos a estar enseñando esta serie. El tema de esta serie será enfrentando lo inevitable. Enfrentando lo inevitable. Y hoy voy a compartir el tema aprendiendo del maestro. Quiero darle un poquitico de background, un poquitico de por qué vamos a predicar esta serie. En los últimos años hemos estado viviendo muchos cambios en el mundo evangélico en general. Iglesias, denominaciones enteras como la metodista están dividiéndose, separándose por temas controversiales como el pecado y otras denominaciones también. Ahora, enfrentando lo inevitable, si fuéramos a compartir este tema en inglés, hay una expresión en inglés que a mí me gusta mucho. We need to dress the white elephant in the room. We need to dress the white elephant in the room. Tenemos que hablar del elefante blanco en la sala. Y cuando entendí lo que esa expresión quería decirme, me gustó mucho, porque el elefante blanco en la sala, nadie se le ocurre pasar por alto un elefante blanco en su sala, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros no queremos hablar de los problemas que son tan obvios, eso es lo que quiere decir esa expresión. Vamos a hablar de lo que es obvio, de lo que nadie quiere hablar. Vamos a ver cómo enfrentamos este asunto de lo que nadie puede hablar. ¿Alguna vez usted ha tenido en su familia un problema que usted siente la atención, pero nadie se atreve a tocar el tema? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso nos pasa a todos. La iglesia es una familia, es la familia de la fe, y vamos a tener que tratar temas que no van a ser los más agradables, los que vamos a desear. No podemos predicar del amor, del perdón, de la paciencia. Todo el mundo quiere que le prediquemos el amor, pero vamos a hablar del amor de Dios. Pero ¿cómo tratamos con el pecado en estos tiempos? ¿Cómo tratamos con el pecado? Hemos visto que a través de los años y a través de la historia, las iglesias, cuando tratamos como iglesia, estoy hablando otra vez, cuando usted me escucha utilizar la palabra iglesia, no piense solamente en la iglesia metodista, piense en la iglesia de manera universal. La iglesia evangélica, cuando tratamos con el pecado, nos vamos a dos extremos. Está el extremo de irnos al legalismo, donde nada se puede hacer, donde todo lo que se hace es mal. Algunas iglesias ponen un código de vestimenta, un código de arreglarse, de maquillarse. Eso, nos vamos completamente a un extremo del legalismo. Está el otro extremo es
es irse al libertinaje. Y se lleva a confundir la libertad que tenemos en Cristo con libertinaje, donde todo está bien, todo es aceptable, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos acepta así como somos. Son dos extremos que las iglesias usamos, o que la iglesia se usa para tratar con el pecado. Ahora, este tema, estamos viviendo en un mundo que es inevitable, tenemos que tratarlo. ¿Cómo tratamos ahora nosotros con este tema? Y ahora sí, quiero ser específico y quiero ser brutalmente honesto. Este tema lo quiero tratar para nosotros como congregación latina, en medio de una congregación americana, dentro de un país americano. Otra vez. Porque lo cierto es que muchas de las cosas nosotros sabemos, cuando venimos a esta nación, nosotros sabemos adoptar cosas que son buenas y separar cosas que son malas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En la vida cristiana es igual. Cuando nosotros aún venimos a adoramos en esta nación, somos parte de una historia, de una denominación, hay cosas que tenemos que apartar. Usted va a conocer muchos pastores metodistas diferentes a Roldán. Y Roldán va a ser diferente a otros pastores. Roldán no es mejor que otros pastores, ni mucho menos. Simplemente somos diferentes porque tenemos principios diferentes. Los principios los formamos de acuerdo a la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo y de la vida. Y la cosmovisión que nosotros queremos dar para tener un entendimiento claro de cómo tratar con el pecado es la cosmovisión bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué podemos aprender nosotros de Jesús acerca del pecado? ¿Cómo tratamos nosotros como cristianos guiándonos por la enseñanza de Jesús el Maestro, que es nuestra norma de fe y doctrina, la palabra de Dios? ¿Cómo tratamos? Por eso el tema que vamos a compartir en esta tarde es... Todo eso fue una introducción a la serie. El tema que vamos a compartir en esta tarde es aprendiendo del Maestro. ¿Qué aprendemos del Maestro? Aquí en esta historia es muy interesante porque se acerca un maestro de la ley, se acerca Nicodemo, se acerca a Jesús y le pide una entrevista. Y ya sabemos que Jesús le habla, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entiende, todo lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Eso sería otro completo tema. Pero llega al verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, por que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, verso 17, todos asumimos que entendemos lo que Jesús vino a hacer. Ahora, vamos a ver también lo que Jesús no vino a hacer. Vamos a dejar claro lo que venimos a hacer y lo que no vino a hacer. Si importante es entender cuál es el papel de Cristo, es importante entender cuál no es el papel de Cristo. Si importante es que usted entienda, cuando usted llega a un trabajo, cuando usted llega a un empleo, cuando usted es parte de una comunidad, cuál es su deber, su responsabilidad, es importante entender cuál no es, qué no es su deber. Porque a veces nos metemos a hacer cosas que nadie nos dijo que hiciéramos y que de hecho no es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, cuando Saúl estaba preparado para ser ungido como rey, dice que Samuel se tardó. Y nos dice la Biblia que Saúl tomó el cuerno, él mismo subió con aceite. Cuando llega Samuel, ¿qué hiciste? No, es que, no, tú eres el rey, tú no eres sacerdote. Tú no puedes hacer lo que no te corresponde. Tú no puedes hacer para lo que no te he llamado. Ahora, ¿qué no vino a hacer Jesús? Verso 17 lo deja claro. Dios no envió al mundo, a su Hijo al mundo, ¿para qué? Léalo, no me lo crea a mí. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es el medio, es el Hijo de Dios, es Dios mismo en propiciación por nuestros pecados. Es la provisión para salvación. Es importante entender esto porque ahí es donde nos vamos a los extremos. Ahora estamos hablando de la función de Jesús. ¿Qué vino Jesús a hacer? Vino a salvarnos de la esclavitud, vino a salvarnos del pecado, vino a libertarnos.
Juan 8, 23 al 24. Busque su Biblia, Juan 8, 23 al 24. Y usted va a ver cómo Jesús habla de esto. Juan 8, 23 al 24. Jesús hablando con los judíos le dice, Él le dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que van a morir en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Lo que condena al ser humano no es Cristo, lo que condena al ser humano es su incredulidad en Cristo. El hombre se condena por rechazar a Cristo. No, Cristo no lo condena. El hombre se condena solo cuando rechaza a Cristo. Cuando un hombre o una mujer tiene la oportunidad de acercarse a Dios, de entregarle su corazón a Cristo y dice, no lo acepto, no lo quiero. Quiero seguir viviendo mi vida de pecado. Quiero seguir mi vida, no quiero tenerle que dar cuenta a nadie. Quiero seguir viviendo mi vida sin temor, sin pena con Dios. Que el hombre, ese hombre o esa mujer que toma esa decisión, se está condenando solo. Eso no lo está inventando el pastor Roldán, eso está en la Biblia. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Por eso uno de los pecados que a Dios no le agrada es la incredulidad. Siempre estamos notando y prestando la atención a los pecados que son escandalosos o que nosotros los seres humanos podemos medir. Criticamos la fornicación, criticamos el adulterio, criticamos la homosexualidad, criticamos el ladrón, criticamos el mentir. Todo eso es pecado, todo eso está bien, todo eso es pecado, todo eso hay que criticarlo, todo eso hay que condenarlo. Pero muy pocas veces le prestamos atención al pecado de incredulidad. Porque cuando un hombre o una mujer rechaza a Jesús, ¿qué está diciendo? Me interesa vivir más a mi estilo de vida que al estilo de vida de Dios. No me importa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. No me importa, lo rechazo. Quiero seguir viviendo en pecado. Y esa persona, la persona que hace eso, se está condenando a sí mismo. ¿Qué es el pecado? Hay una palabra en griego para definir el pecado que se llama amartía. La palabra amartía quiere decir literalmente errar al blanco, fallar al blanco. El ser humano, bajo los efectos del pecado, le falla al blanco, no le atina a nada. El hombre y la mujer que vive separado de Dios, que decide rechazar a Dios y vive en pecado, viven en una condición de esclavitud. Porque el pecado promete servir y agradar, pero al final del día el pecado seduce y esclaviza. Cuando el hombre o la mujer toma la decisión de vivir agradando su carnalidad, sin importar las consecuencias, no sale de una para entrar en otra. Cada vez que hace algo lo hace peor. Cada vez que toma una decisión la ríe y tú dices, pero ¿cómo me pasa eso? Y no estoy hablando de religiosos. No, porque la iglesia está llena de personas religiosas que saben que Dios existe, y creen en Dios, pero no le creen a Dios lo suficiente como para rechazar el pecado. Una cosa es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, creer en Él, aceptarlo por fe. Ese es el primer paso, eso está bien. Pero creerle a Cristo es una decisión que tenemos que tomar toda la vida. Si nosotros queremos ser libres del pecado, nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor. Si el Señor dice no hagas esto, no es cuestión de que a mí me guste, que me parece, que no es tan malo, que no es tan bueno. De todas formas Dios me ama. Con el Señor no se vale eso que nos gusta decir, es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, Dios no es un muchacho. El pecado tiene consecuencias. Y mi Biblia dice, yo no sé la que usted lee, pero la mía dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra muerte lo que quiere decir es separación.
Por eso hay tantos creyentes que se congregan, que buscan iglesia. Hay creyentes que buscan iglesia que le remueva sus emociones para sentirse vivo. No buscan grupos de alabanza, buscan animadores. Y las iglesias caemos en la trampa de transformar todo en un escenario. Apagamos luces, humo, ventolera por aquí, ventolera por allá. El predicador parece todo un showman. ¿Really? A nadie se le ocurre apagarme la luz aquí porque si no, no me ven. No. Aquí tenemos que predicar con bastante luz. Pero hacemos todas esas cosas, todas esas tonterías para basar nuestra fe en una experiencia emocional. Me siento emocionado. Ay, esa alabanza se me enchinó la piel. Ay, aquí, ay, allá. Ay, mira cómo tengo los pelitos de punta. ¿Really? O decidimos creerle a Cristo o decidimos creerle a nuestras emociones engañosas. Cristo no vino para condenar, Él vino para salvarnos del pecado. Pero nosotros solo nos condenamos cuando en vez de creerle a Cristo, le creemos al pecado. Para tratar del pecado tenemos que aprender del maestro. Espérese. Esto nos crea otra pregunta. Bueno, pastor, si usted dice que Cristo no vino a condenar, entonces quiere decir esto que puedo vivir por la libre empresa. Al final del día no me vino a condenar, usted lo dijo. Es más, usted no lo dijo, la Biblia lo dice. Si Cristo no vino a condenar, yo no tengo que sentir cargo de conciencia. Porque al final del día, ahí están los que se van al otro extremo. Al final del día, Dios me sigue amando. Hay otro sermón que voy a tratar más de este punto. De hecho, es la semana que viene. Pero te voy a hacer un paréntesis. La gracia del Señor es con el pecador, no con su pecado. Sí, porque a veces creemos que la gracia del Señor es para el pecador con su pecado. No. La gracia del Señor fue para librarnos del pecado. Cristo no nos condenó, Cristo no vino a condenarnos, Cristo vino a salvarnos. Eres la propiciación para que tú y yo salgamos de nuestros pecados. Pero si tú decides seguir viviendo bajo la esclavitud del pecado, no pretendas ni culpar a Cristo, ni pretendas que Cristo te acepte con todo. No funciona así. Y ahí es donde se traba el paraguas. Porque no entendemos la diferencia. Él vino a enfocarse en nuestra salvación, no en nuestro pecado. Vino a liberarnos de nuestro pecado. Lo que me lleva al próximo punto que debemos tratar. ¿Qué nos sigue diciendo Juan? Y esta es la condenación, verso 19, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cristo no vino a condenar. Cristo vino a traer luz. Cristo es la luz del mundo. Otra vez. Cristo es la luz del mundo. Y la luz, donde hay luz, se disipan las tinieblas. Y se disipa el pecado. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que cuando tú te conviertes a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida? Dejas de ser un grosero, dejas de estar diciendo, como dicen los hermanos mexicanos, majaderías, y dejas de estar diciendo mal. Y tú cambias tu manera de ser, cambia tu manera de vestir, ya no haces cosas que antes no hacías, ya no estás detrás de los compadres o de las comadres por la chela o por la caguama. Entonces te empiezan a rechazar.
Y cuando tú llegas, entonces, ay, ya llegó el santurrón este. Ay, no lo soporto. ¿Saben por qué? No es porque tú no quieras relacionarte, es porque la luz que hay en ti deja al descubierto su pecado. Y cuando hay luz, el pecado luce mal. Porque si yo pertenecía a un grupo de borrachos y Dios me libertó de la borrachera o Dios me libertó de otro pecado, ¿por qué ellos no pueden ser libres? Ellos no pueden ser libres no porque Dios sea malo, no porque Dios no quiera, porque han decidido no creerle a Dios. Pero como yo acepté la luz que es Cristo, mi luz revela su falta de fe. Y mi luz revela su decisión. Mi luz revela su elección. Por eso es que nos rechazan. Porque lucimos mal. Y hoy en día todo el mundo quiere lucir bien. Yo estoy seguro, nadie se ofenda, nadie lo tome personal, me tiene que seguir amando porque la Biblia lo manda, pero yo estoy seguro que el que inventó la faja es millonario. Y no solamente la usan las mujeres, los hombres también la usan, porque todo el mundo quiere lucir bien, aunque necesite respirar con la boca abierta. Todo el mundo quiere lucir bien. Por eso somos rechazados, por eso no somos aceptados. Porque cuando la luz de Cristo brilla, ilumina a través de nosotros, a la gente le molesta. ¿Por qué? Si antes este era igual que ¿y por qué ahora es diferente? ¿Y por qué no necesita hacer lo que nosotros hacemos? No te queremos aquí. No, ya tú no nos gusta. El problema es cuando los cristianos se estresan por esas cosas y nos dicen, bendito sea Dios, en vez de vivir y alejarse de la luz, le trae luz. Jesús es la luz del mundo. Juan 1, 4 al 5 dice que Jesús es la luz del mundo. Y la luz era la vida de los hombres. La luz que hay en Cristo nos da vida. Repita conmigo, vida. Repita otra vez, vida. En Cristo tenemos luz y tenemos vida. Sin Cristo, sin vivir en Cristo, la gente no vive, la gente existe. Pero en Cristo la vida cobra sentido. En Cristo Él nos ilumina, Él nos trae luz. Y uno dice, wow, ¿por qué yo era tan torpe antes? ¿Cómo pude caer yo en esto? Cuando uno anda en Cristo uno se da cuenta, wow, si Dios me hubiese hecho para fumar, me hubiese hecho una chimenea. Pero Dios no me hizo así, esto sobra. Pero eso es porque tenemos luz y podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida no es que seamos esclavos. Pero cuando la gente anda sin Cristo no le importa fumar, no le importa drogarse, no le importa emborracharse, no le importa fornicar, no le importa la homosexualidad, no le importa nada. Todo lo quieren vivir, todo lo quieren vivir. Eso no es vida, eso es existencia. Pero cuando uno viene a Cristo viene luz y uno dice, wow, yo veo la gente de que no están en Cristo haciendo cada torpeza que digo, pero qué tonto, ¿por qué hacen esas cosas? Ni siquiera estoy hablando de cosas espirituales. Cosas, no sé, elementales. Por ejemplo, la Biblia dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Más de esto es pecado. ¿Sí o no? Yo veo gente que dice mentira, pero por gusto. Y siempre están justificando y cubriendo una mentira y cubriendo una mentira. Pero ¿por qué no son honestos? ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué les cuesta ser honestos? Porque ahora uno está en Cristo
y uno tiene luz, y uno tiene vida. Ahora, cuando uno no está en Cristo, váyase a Gálatas 5. Gálatas 5 nos da una revelación muy interesante. Ustedes saben este pasaje, Gálatas 5, del 19 al 21. Pero quiero que note este detalle conmigo. Gálatas 5, 19 al 21. Fíjense, las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne. Esta traducción me gusta que dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios. Da una lista, pero lo que me llama la atención, dice es que las obras de la carne se manifiestan. Las obras de la carne, cuando Cristo no está en control, se manifiestan. Ahora, esto nos pasa a todos. Por eso es que hay que buscar el fruto del Espíritu y no el de la carne. Porque cuando las personas andan buscando satisfacer su carnalidad, lo único que va a resolver es encontrarse en adulterio, fornicación, idolatría, chisme, contienda, ira, enojo. Porque la carne, lo que tiene nuestra carne produce el pecado. El pecado es obra de nuestra carne. Nos gusta echarle la culpa al diablo. Nos gusta decir, es que el diablo me engañó, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo, no es el diablo, es tu carne. ¿Cómo yo puedo controlar la obra de la carne? ¿Cómo yo puedo controlar mi carnalidad? Y esto no es solamente para los que andan sin Cristo, esto es para los creyentes que viven en Cristo. Porque yo no sé usted, pero yo conozco creyentes que son bastante chismosos. Y esto es una obra de la carne. ¿Usted no conoce a ninguno? Ay, tengo que reunirme con otra gente. Ustedes, oh, wow. Ay, ¿ustedes no conocen a ningún vecino? Ok. A lo mejor yo me reúno con gente más corrientita, ¿verdad? Yo conozco creyentes que son chismosos, conozco creyentes que fornican, conozco creyentes que adulteran, conozco creyentes con ira. ¿Usted nunca ha conocido a un creyente malhumorado, siempre está con ira, con enojo? ¿Nunca ha conocido a un creyente así? Eso es una obra de la carne. Eso es una obra de la carne. Eso es la carnalidad. Pero cuando Cristo viene, cuando viene la luz del mundo, entonces en Cristo todos tenemos una nueva esperanza. Me gusta mucho meditar. Nosotros somos mordidos por el pecado de la carne, como fue mordido el pueblo de Israel por las serpientes venenosas. Cuando se levantó las serpientes que mataban a los hijos de Israel, dice que Dios le dijo a Moisés, levanta un asta con una serpiente. Donde quiera que el hombre o una mujer, cualquiera que sea mordido por una serpiente, levante su vista y vea, va a ser sano. Yo estoy seguro que hubo muchas personas que levantaron su vista y fueron sanos, pero también estoy seguro que hay otras personas que prefirieron revolverse en su dolor antes que levantar la vista. Y la razón por la que estoy seguro es porque hay tantas personas que saben la historia de la iglesia, la historia de la fe. Hay tantas personas hoy en día que saben que Cristo murió para salvarnos, para librarnos de nuestro pecado. Y en vez de levantar nuestra vista al cielo y decir, Señor, perdóname, acéptame, Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En vez de decir esas cosas, hoy en día nos encontramos con gente diciendo, no, tienes que aceptar mi pecado porque tú eres amor, porque tú me amas, me tienes que aceptar así como soy. Y eso es un error, porque la paga del pecado sigue siendo muerte. No se trata de que Dios sabe todo lo que estamos haciendo, pero una cosa es que Dios sepa lo que estamos haciendo y otra cosa es traer a Dios a vivir en nuestro mundo de inmundicia y que Él se adapte a nosotros. No funciona así. Nosotros somos los que tenemos que dejar todo pecado, toda obra de la carne y levantar nuestra vista al cielo y decir, Señor, ten misericordia de mí. Sálvame, Maestro, sálvame.
Hay otros que dicen, ay, pero si de todas formas, mire, el hermano fulano llevaba tantos años en la iglesia y mire lo que hizo. Ay, mire aquel pastor. Hermano, no vea tanta noticia, no sea tan chismoso, no se mete en la vida de nadie. Hay tantas cosas, yo no sé usted, a lo mejor usted es más santo que yo, pero hay tantas cosas que yo tengo que cuidar en mi vida como para estar fijándome en la vida suya. No tengo tiempo para eso. Yo no sé cómo hay otros predicadores, otros pastores que toman un tiempo, media hora, una hora completa para salir en las redes criticando lo que hizo otro. Yo no tengo tiempo para eso. Cada uno le va a dar cuenta a Dios. Yo tengo que enfocarme en lo mío. Mi santidad no depende de lo que haga otro pastor, de lo que haga una denominación, de lo que haga un obispo. Mi santidad depende de mi temor directo a Dios. Y en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Conozco creyentes latinos que vienen de sus países, vienen con una cosa y aquí, ay, yo venía tan bien, pero aquí me enfrié. ¿Really? ¿Acaso el mismo Dios que está en Cuba no es el mismo que está aquí? O el de aquí, yo no sé por qué quieren ver el de aquí más light. O el mismo Dios de México no es el de aquí. Que yo sepa es el mismo. Pero no, queremos justificar. Romanos 13, del 11 al 14 dice el apóstol Pablo, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos, de que ya es hora de que despertemos del sueño. Es hora de despertar como iglesia. Es hora de despertar. Hay iglesias tan afanadas por ser aceptadas por el mundo que no se dan cuenta en lo que están cayendo. Es tiempo de despertar porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Pablo está diciendo, esto es un mensaje para los creyentes. No piense que usted o yo por ser creyente nunca vamos a ser tentados, nunca vamos a ser provocados, no nos van a dar malos pensamientos o malos deseos. Sí nos va a pasar a cada uno de nosotros, pero ahora en Cristo nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y usted y yo tenemos que tomar ese poder, ese amor y ese dominio propio para revestirnos. El que no tiene a Cristo, el que no tiene a fe, no sabe revestirse del poder de Dios. Pero ahora nosotros que tenemos a Cristo, sí podemos hacerlo. Nos toca a nosotros revestirnos del poder del Señor. Ahora, quiero terminar con el último verso, dice Jesús. Todo aquel que hace lo malo, Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean arrepentidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad le da la gloria y la honra a Dios. ¿Qué verdad, pastor? ¿De qué verdad estamos hablando? Todo el mundo tiene una verdad. ¿Es la verdad absoluta o es relativa? Cuando usted habla con una persona, puede ser que entre nosotros los seres humanos nuestras verdades sean diferentes. Una cosa es una verdad y otra cosa es la verdad. Una verdad es algo que usted y yo utilizamos para excusarnos. Pero la verdad es algo más. La verdad es lo que se esconde detrás de la motivación que yo tengo para hacer lo que hice. ¿Cuál es la verdad? Por eso las personas deben aprender
Debemos aprender, cuando escuchamos a alguien, a escuchar no solamente lo que nos dice, sino lo que no nos dice. Ay, pastor, pero eso es muy difícil. Yo no soy psicólogo, yo tengo que creer lo que me dice y ya. No, tú no eres psicólogo, tú no necesitas ser psicólogo, aunque hay... Toda regla tiene su excepción, pero tú no necesitas ser psicólogo para entender a tu mujer, aunque hay reglas que necesitan excepción. Tú no necesitas ser psiquiatra para entender a tu marido, aunque hay reglas, de toda regla tiene su excepción. Pero tú conoces, tú sabes cuando tu hijo te está diciendo, cuando tu hijo llega a la casa y te dice, ay, todo el mundo suspendió el examen. La verdad es que tú no estudiaste, flojo. Es una verdad que todos suspendieron, pero la verdad principal fue que él no estudió. Me explico lo que quiero decir. En el mundo hay muchas verdades, pero hay solamente una verdad que nos hace libre. Y esa verdad que nos hace libre no es relativa, es absoluta, porque esa verdad que nos hace libre está en Cristo. No está en un pastor, no está en un obispo, no está en un apóstol, está en Cristo. Yo tengo que vivir mi vida apegada a la verdad que nos hace libre. El problema es que hoy en día vivimos en un mundo que lo queremos ver todo relativo. Aún el pecado, bueno, es que si no le hace daño a nadie no es tan malo. ¿Really? Porque esa es la excusa que usamos hoy en día en las iglesias. De hecho, usted va a escuchar pocos predicadores que utilicen o que hablen un mensaje acerca del pecado, porque todo es relativo. Todo depende de cómo lo vea. ¿Qué de malo tiene si no le estoy haciendo daño a nadie? Nadie puede contestar esa pregunta. Bueno, si no le da daño a nadie. No, estás viviendo, es que no se trata de hacerle daño a nadie. Se trata de vivir de acuerdo a los estándares de Dios que Dios hizo para tu vida. Dios dio a su Hijo para que tú fueras libre de toda esclavitud del pecado, relativo o absoluto. El pecado es pecado. Y hay que tratarlo y reconocerlo. Ahora, váyase conmigo al Salmo 86, verso 11. Me encanta este Salmo 86, verso 11, me encanta. Porque aquí el Señor, el salmista, está haciendo una oración a Dios. Y cuando es una oración tremenda. Una oración pidiéndole a Dios que incline su oído, que le escuche, que le salve, porque Él es fiel. Pero cuando llega al verso 11 me ministró mucho. Dice el salmista, enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo, ¿en qué? En tu verdad. Y sigue diciendo, dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema tu nombre. Pudiera predicar 20 minutos más solo acerca de ese verso. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre que conoce a Dios, que de acuerdo a la misma palabra era conforme al corazón de Dios, ahora le está diciendo, Señor, muéstrame tu camino? ¿Qué pasó? ¿Se le perdió el camino a David? Si era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no solamente lo dice David en Éxodo 33, cuando Moisés ora a Dios después que el pueblo pecó, después que el pueblo falló, después que el pueblo construyó un ídolo. Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame el camino, porque este es tu pueblo. Y la razón por la que esto es importante entenderlo, a mí me ayuda a entender estos textos, me ayuda a reflexionar en estos textos, porque no importa, escúcheme bien, no importa los años que usted y yo podamos llevar en el Señor, no importa si somos salmistas, no importa si somos predicadores, no importa si somos pastores, cuando nosotros le perdemos de vista la visión de Dios para nuestras vidas, podemos extraviarnos de nuestro camino. Porque Dios tiene un camino específico para cada uno de nosotros.
Usted no puede caminar en el camino que yo camino. Yo no puedo caminar en el de usted. Todos tenemos un camino diferente. Por eso la envidia, perdóneme por ser brutalmente honesto, pero la envidia es una tontería, es una estupidez envidiar la vida de nadie, porque cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Dios tiene un propósito específico para cada uno. Salmista dice, muéstrame el camino, muéstrame, enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Cuando usted y yo andamos tropezando, no es porque Dios no nos está hablando, es porque no estamos escuchando. Y no vamos a caminar recto si andamos caminando donde no tenemos que caminar. Muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Yo no quiero solamente conocer la verdad, no. Quiero caminar en tu verdad. Y hay creyentes que saben mucha Biblia, pero su vida, sus acciones no respaldan la Biblia que conocen. La Biblia no es un libro para presumir, es un libro para vivir. No estamos hablando de filosofía, estamos hablando de palabra de Dios, por el cual podemos caminar. Ahora, dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. Dale firmeza a mi corazón para que siempre, ayúdame a ser un hombre temeroso de ti siempre. Necesito firmeza. ¿Sabes lo que el salmista le está pidiendo a Dios ahí? Carácter. Dame un carácter firme para cuando yo sea tentado, no se me aflojen las patitas delante del pecado, sino delante de tu santidad, Dios. Por eso hay tantas personas hoy en día que ceden al pecado, porque no tienen carácter para resistir el pecado. Porque para resistir el pecado y el estilo de vida pecaminoso necesitamos carácter. ¿Por qué necesitamos carácter? Porque vamos a ser muchas veces criticados, cuestionados e incluso vamos a ser despreciados. Y tú y yo nos vamos a enfrentar muchas veces a circunstancias. Y necesitamos carácter, necesitamos cuidar, proteger nuestro corazón. Y no decir, ay bueno, si de todas formas el hermano fulano lo hizo, yo también lo voy a hacer. Really? Really? Por eso es que no crecemos. Porque bajamos el nivel, porque fulano lo hizo. El salmista no está hablando de nadie. El salmista está diciendo, dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. Siempre quiero tener temor tuyo. Me interesa más tener temor tuyo, me interesa más agradarte a ti que buscar el favor de los hombres. Por eso Pablo dijo, ¿busco ahora el favor de Dios o de los hombres? Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi querido hermano y hermana, aprendamos del Maestro, aprendamos de nuestro Señor. Él no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos. Recordemos que eres la luz y la luz disipa el pecado. Y recordemos siempre andar en su verdad, porque su verdad es la que nos lleva a andar siempre en la rectitud de su palabra. Quiero que inclinen su rostro y nos preparemos para participar de la mesa del Señor en esta tarde, por favor. Incline su rostro, pero más que su rostro, incline también su corazón.
Y oremos a Dios y preparémonos en esta tarde para participar de la mesa de nuestro Señor. Dios es fiel. Dios es bueno, Dios. Dice el salmista en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí, dentro de mí. Crea, pon en mí un corazón limpio. Renueva la rectitud, Señor. Señor, en esta tarde venimos delante de ti pidiéndonos que tú nos ayudes a aprender cada vez más de ti. Gracias, Señor, porque tú no viniste para condenarnos. Gracias porque tú viniste para salvarnos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Extiende tu mano en esta tarde sobre cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Quita todo espíritu de culpa que esté acusando, Señor. Y recuérdale que tú no viniste a condenarle, tú viniste a salvarle. Recuérdale que no tomamos la cena en memoria de nuestras faltas ni de nuestros pecados. Tomamos la cena en memoria de lo que tú hiciste para nosotros. Y en ti, Señor, hay salvación. Gracias, Jesús. Ayúdanos a caminar en tu verdad. Ayúdanos a tener rectitud de carácter. Ayúdanos a tener un carácter, Señor, recto. Para que cuando nos enfrentemos con la tentación de lo malo, podamos rechazar lo malo, podamos rechazar el pecado, Señor. Gracias porque este domingo podemos recordar el precio que tú pagaste por cada uno de nosotros.